Un saludo especial a todos los seguidores de la palabra de la semana. Llegamos hoy a este domingo 16 de febrero, un domingo especial en el que la lectura es las bienaventuranzas, una lectura muy especial del Santo Evangelio que vamos a escuchar y que vamos hoy a comentar con la ayuda, con la luz, con la fuerza del Espíritu Santo que siempre nos asiste. Entonces estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 17, y de ahí hacemos un salto 20 al 23. Dice de la siguiente manera. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen y os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, cuando uno lee las bienaventuranzas, uno queda de alguna manera un poquito perplejo porque bienaventurado es feliz y entonces dice: bienaventurados los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los perseguidos. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo puede uno ser feliz en medio de la adversidad? Sería la pregunta. ¿O es que Jesús quiere que nosotros estemos inmersos en la adversidad para experimentar aquella forma de satisfacción enfermiza que llamamos masoquismo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos entender nosotros las bienaventuranzas? Entonces, para comenzar, diremos que el Padre ni Jesús han querido ni la pobreza, ni el llanto, ni el hambre, ni la persecución. Tenemos que decir de manera muy clara que la pobreza es la consecuencia directa de la injusticia que padece nuestro mundo a causa del pecado. Y entonces, así como Dios no quiere el pecado, pues entonces obviamente no quiere los frutos que produce el pecado, que son el hambre, que es la primera la pobreza, que es la primera bienaventuranza, que es una consecuencia directa de la injusticia. Entonces, lo primero que hay que decir es que el hambre, consecuencia directa de la injusticia humana, que es también una consecuencia de nuestro pecado, de haberle dado la espalda a Dios. Y por consiguiente, ni la pobreza, ni el hambre, ni el llanto, ni la persecución son cosas que Dios quiere. Entonces, ¿cómo puede decir Jesús que bienaventurados los pobres, o que bienaventurados los que lloran, o que bienaventurados los que sufren persecución, o los que sienten hambre? ¿Cómo puede ser feliz el hombre en una situación tan apremiante como el hambre, como la persecución, como la amargura de la vida? ¿Cómo puede ser esto? Pues bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y así sigue diciendo: bienaventurados porque seréis saciados, porque seréis consolados, porque reiréis, porque vuestra recompensa será muy grande en el cielo. Es decir, son bienaventurados todos ellos porque esperan la llegada del reino de Dios, para que aparezca en sus vidas la recompensa, el consuelo, la saciedad, la riqueza que viene del reino de Dios. Son ellos, todos nosotros, cuando sentimos el peso de la injusticia en alguna de sus modalidades, somos bienaventurados porque esa situación nos obliga a levantar los ojos al cielo y esperar el consuelo que viene de Dios. Eso en primer lugar.
Entonces, los pobres, y no solamente, bueno, leeremos después en Mateo sus otras bienaventuranzas. Aquí está hablando de los pobres, de los que carecen de aquello suficiente para vivir, que viven la pobreza, la miseria, en fin, todos ellos. Y esa situación, cuando cualquiera de nosotros pasamos por alguna de esas situaciones, por cualquier tipo de pobreza, por la amargura de la vida, por la tristeza que nos hace llorar, por las separaciones, por el hambre, por la persecución, cuando ensucian nuestro nombre, cuando nos persiguen, cuando hablan mal sin razón por culpa del Hijo del Hombre, porque somos creyentes, porque amamos a Dios, porque manifestamos públicamente nuestra fe. Cuando cualquiera de nosotros pasamos por una situación de esas, pues esta situación debe llevarnos a levantar los ojos al cielo y esperar la llegada del reino de Dios. Ahora bien, el reino de Dios es el proyecto de vida de cada creyente. Cada creyente en Cristo debe asumir el reino de Dios como su proyecto de vida, es decir, cada uno de nosotros debe trabajar con toda la intensidad que le sea posible para, digamos, aliviar la pobreza, para calmar el hambre, para consolar de alguna manera la tristeza, para consolar esa pena muy injusta, por cierto, de ver mancillado nuestro nombre, de ser perseguido a causa de nuestra fe. Cada uno de nosotros debe de alguna forma asumir la tarea de la llegada del reino de Dios, aliviando cualquiera de estas situaciones de nuestros hermanos, que no tenemos que ir muy lejos para poder, digamos, descubrir que cualquiera de los próximos más cercanos nuestros, de nuestra familia, está pasando por una situación de hambre, está pasando por una situación de tristeza, de lágrimas, de persecución, de pobreza. No tenemos que, digamos, buscar muy lejos de nosotros, quizá hasta fuera de nuestro alcance, cualquiera de esas situaciones. El mundo está plagado de todas estas consecuencias de la injusticia, que es a su vez consecuencia del pecado. Nuestra primera tarea en la construcción del reino de Dios es hacer que nuestro corazón se vuelva al Señor por medio de su gracia, nuestra propia conversión. Ayudar a nuestros hermanos a acercarse al Señor para que la injusticia cese y para que sus consecuencias cesen en el mundo. Tenemos que acercarnos al Señor, tenemos que ayudar a nuestros hermanos en cuanto sea posible a acercarse al Señor para que nosotros recibamos de Él la capacidad de construir en nuestro mundo tan herido, tan dolorido, el reino de Dios que a su vez esperamos. El reino de Dios es un don de Dios, pero al mismo tiempo es una tarea. Es tarea del creyente ayudar a aliviar la pobreza, el hambre, el llanto, el dolor, las lágrimas, la persecución. Cuando mancillan nuestro nombre, tenemos que aliviar esas situaciones, pero en primer lugar tenemos que volver nuestro corazón al Señor. Quisiera además hacer un pequeño comentario del libro de Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret, que habla también de las bienaventuranzas, un poco desde el enfoque de Mateo, pero que me llama mucho la atención porque Joseph Ratzinger nos lo explica además desde el punto de vista del reino de los cielos que acabamos de descubrir en el Evangelio de Lucas. Nos lo explica Joseph Ratzinger desde el punto de vista cristológico. Es Jesús quien es pobre y ha asumido de manera perfecta la pobreza en su nacimiento, por ejemplo, cuando además de pobre ha sido rechazado y le toca nacer en el portal de Belén, allá donde comen los animalitos. Entonces Jesús, además de pobre, ha sido rechazado por su pueblo cuando no encuentra un lugar donde nacer.
Jesús es al mismo tiempo aquel que llora, que sufre por el dolor del mundo. Cuando, por ejemplo, se le estremecen las entrañas al encontrarse con la viuda de Naín que va a ir a enterrar a su hijo, y dice el evangelio que se le conmueve esa situación hasta lo más profundo de su ser. O cuando, por ejemplo, va a resucitar a su amigo Lázaro y llora por el dolor que nos produce la muerte, la pérdida y la separación. Jesús es al mismo tiempo el que llora. Jesús es el manso que entiende que no se alcanza el reino de Dios a través de la violencia, sino que se alcanza el reino de Dios a través de la mansedumbre y el perdón. ¿Cuántas veces al curar a los enfermos, no solamente los cura en su cuerpo, sino que también los cura en su alma del mayor dolor que podemos sufrir los seres humanos, y es estar separados del amor del Señor? Y finalmente Jesús es el que sufre la persecución injustísima, incluso en nombre de la justicia divina. Jesús es muerto en nombre de la justicia divina, porque predica el reino de Dios, porque nos ha acercado al Padre, porque nos ha devuelto la paternidad de Dios. Jesús es crucificado. Y finalmente Él es quien sufre también la persecución y la mancilla injusta de su nombre a causa del anuncio del reino de Dios, que es Él quien lo hace. Él mismo es el reino de Dios. Y esta reflexión de Joseph Ratzinger nos invita entonces a ver en Jesús el cumplimiento perfecto de las bienaventuranzas, y al mismo tiempo nos lleva a ver esta dimensión cristológica que no son los bienes materiales, que no es el dinero, que no es la fama, que no es el poder lo que constituye la realización de nuestra vida. Jesús, que descubre el misterio del hombre al propio hombre, nos está enseñando que el hombre es feliz cuando se deja regir, cuando se deja llevar por valores más fuertes, más profundos, mucho más llenos de significado que simplemente el poder, el prestigio o el dinero. Nosotros estamos hechos para más. Estamos hechos para el amor, estamos hechos para la construcción del reino, estamos hechos para tener una vida con pleno sentido y una plena alegría, alegría en plenitud que nace de lo íntimo del corazón, que es un don del Espíritu Santo cuando vivimos de cara a Dios. Dense también ustedes el tiempo de leer las bienaventuranzas, de escucharlas en silencio en su corazón y de hacer del Evangelio de cada 8 días el medio de conexión con el Señor durante esta semana, del que el domingo es el primer día. Abrazo fraterno, muchas bendiciones.